situación problema consiste que en el año 2014, en la comunidad de Cadereyta Jiménez, Nuevo León, Petróleos Mexicanos, Pemex, derramó petróleo en el río de San Juan, provocando que el río se tiñera de verde, haciendo que la flora y fauna local afectara a la comunidad. Posteriormente, este equipo se adentró en una investigación profunda sobre las propiedades químicas y físicas que tienen las sustancias derramadas en el río. Para discutir la solución a este problema, primero tenemos que definir unos conceptos claves. Un hidrocarburo es una molécula formada únicamente por átomos de carbono e hidrógeno, y existen tres tipos: alcanos, alquenos y alquinos. Son los hidrocarburos más simples y se caracterizan por tener un enlace simple en su cadena, también conocidos como parafinas e hidrocarburos saturados. Ahora voy a hablar sobre las propiedades físicas más importantes de los alcanos. Una de ellas es su punto de ebullición y su punto de fusión, las cuales aumentan con la cantidad de carbonos en la cadena principal. Las propiedades químicas de los alcanos más importantes son la oxidación, porque es bastante sencilla, solo se necesita aire u oxígeno y una llama, y el cracking, que es un método usado en la extracción del petróleo y básicamente es someter a los alcanos a temperaturas muy altas para que se conviertan en alquenos y generen hidrógeno. Alquenos es un hidrocarburo que tiene un enlace doble en su cadena y tiene un aspecto aceitoso. Las propiedades físicas más importantes de los alquenos es que no son solubles en agua, pero son solubles en sustancias no polares y en ácido sulfúrico. También cabe decir que su densidad, punto de fusión y punto de ebullición se elevan conforme aumenta su peso molecular. El uso más importante de los alquenos es para la elaboración de plásticos. Las químicas más importantes de los alquenos es que son más reactivos que los alcanos y sin embargo sufren reacciones de polimerización que son muy importantes para la industria. Alquinos es un hidrocarburo no saturado que al menos presenta un enlace triple en la cadena. Cuanto a los alquinos, las propiedades físicas es que son líquidos a partir del 2-butino, son de baja polaridad, son insolubles en agua, pero son altamente solubles en solventes orgánicos. A medida que aumenta su peso molecular, aumenta la densidad, el punto de fusión y el punto de ebullición. De las propiedades químicas de los alquinos, las reacciones más frecuentes son las de adición, en donde se rompe el triple enlace y se generan de 2 o de 1. Para comprender un poco mejor el derrame del petróleo, es necesario comprender qué es un hidrocarburo cíclico. Un hidrocarburo cíclico se le llama así por el fuerte aroma que desprende, además de que se les considera que es un derivado del benceno, ya que la estructura del benceno se encuentra en cada uno de estos hidrocarburos. Las propiedades físicas y químicas de estos elementos también es muy importante conocerlas. Están, por ejemplo, las del agua. En el agua tiene una elevada fuerza de cohesión, esto se debe a sus puentes de hidrógeno. También por otro lado es prácticamente incompresible. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el agua es muy difícil que cambie su volumen debido a la presión. Por otra parte también está que su calor específico y su calor de vaporización hace falta mucha energía para cambiar su temperatura. A lo largo de nuestra investigación, encontramos ciertos elementos que son muy comunes en los derrames de hidrocarburos, que son, por ejemplo, el sileno. Este es un líquido incoloro e inflamable con un característico olor al tolueno. Es polar, pero es insoluble en agua. Es soluble en alcohol y éter. Su viscosidad es de 865 kilos sobre un metro cúbico y su punto de ebullición es 417 grados Kelvin. Por otra parte encontramos el benceno, que es C6H6. Es un hidrocarburo aromático conocido como benceno. Con apariencia incolora, es un componente natural del petróleo. Es polar, es soluble en todos los compuestos con una baja polaridad. Su viscosidad es de 293 psi y su punto de ebullición es de 80 grados centígrados. También se encuentra el agua. El agua es un compuesto químico inorgánico, formado por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Es polar, es el disolvente universal y su viscosidad es de 1 psi.
Su punto de ebullición es 100 grados Celsius. Otro elemento es el metano. Es un gas incoloro, inflamable, no tóxico, cuya fórmula química es el CH4. Este gas se produce de forma natural por la descomposición de materia orgánica. Tiene momentos dipolares, es insoluble en otros elementos más que en el etanol, el éter dielético, benceno, tolueno, metanol y la acetona. Tiene una viscosidad de 0.0020 Poise y tiene un punto de ebullición a 111.65 grados Kelvin. La geometría molecular se refiere a la disposición tridimensional de los átomos en una molécula. Por ejemplo, determina muchas de las propiedades de la molécula, tal es el caso de la polaridad, el cambio de fase, el color, el magnetismo, entre muchas otras. Por ejemplo, la molécula del benceno, que está formada por C6H6, es una molécula cíclica plana. En el caso del agua, que es H2O, tiene una geometría angular. Y en el caso del metano, la geometría es tetraédrica. Consumir hidrocarburos es bastante nocivo para la salud. La toxicidad de ellos proviene de los hidrocarburos aromáticos. Estos tienden a, por contacto, producir dermatitis o por ingesta tienden a inflamar la boca, la garganta, la faringe e provocar problemas gastrointestinales. También estos hidrocarburos son los causantes de provocar cáncer, por lo tanto este tipo de hidrocarburos son los que son nocivos para la salud. En cuanto al número tolerable de hidrocarburos que debe contener el agua para ser potable, encontramos que en un derrame de petróleo, las normas internacionales señalan que algunos de los hidrocarburos son cancerígenos, en especial los aromáticos, y que las concentraciones de estos no deben de ser máximos a 0.0002 miligramos por litro. En la etapa 3 de nuestra investigación encontramos ciertas peculiaridades con respecto a las fuerzas intermoleculares. Por ejemplo, los compuestos que tienen fuertes fuerzas se atraen entre sí y se mantienen juntas. Las moléculas con fuertes fuerzas son difíciles de separar. También encontramos que los líquidos tienen una fuerte tensión superficial cuando tienen fuertes fuerzas. La viscosidad es una medida de resistencia del flujo en un fluido. Por lo tanto, mientras más altas sean las fuerzas, más viscosidad tendrá el compuesto. Otros factores que afectan la viscosidad es la temperatura y la forma de la molécula. También encontramos que la presión de vapor es una propiedad de un líquido basada en las fuerzas intermoleculares. Un líquido con fuerzas intermoleculares débiles se evapora más fácilmente, que quiere decir que tiene una alta presión de vapor. Por otra parte, encontramos que un compuesto con fuertes fuerzas intermoleculares tiene un punto de ebullición mayor. Esto se debe a que los enlaces intermoleculares más fuertes requieren más energía para romperse. Entonces, para una sustancia que contiene enlaces de hidrógeno tendrá un punto de ebullición muchísimo más alto que uno que contenga fuerzas de dispersión de Londres. Ahora, con todo lo aprendido sobre puntos de ebullición y viscosidad, nos dimos a la tarea de encontrar una solución para este problema. Y encontramos un tipo de bacteria capaz de generar una goma conocida como goma de Santana. Esta goma sirve como un espesante para el agua y es muy viscosa, lo que genera que el agua baje y los hidrocarburos suban a la superficie del cuerpo. Este cuerpo tiene acceso a carretera y podemos usar vehículos que retiran esta parte de arriba mediante el uso de bombas, camiones aspiradores. A lo largo de estas 5 semanas, tomamos un derrame de combustibles fósiles, el cual tristemente es muy recurrente en el mundo, y logramos entender de manera química por qué es tan dañino al ambiente y para los humanos. Que esto haya pasado en un río para consumo humano y agrícola generó muchos problemas por la toxicidad de los hidrocarburos. Nuestra solución convierte esta agua contaminante en potable, ya que la goma de Santano es segura para consumo humano y agrícola. Durante esta actividad aprendí muchas cosas que me causaron intriga antes de realizar el proyecto, como por ejemplo, por qué los hidrocarburos son altamente peligrosos y sin embargo su explotación es tan inadecuada e insegura aún sabiendo las consecuencias que causan sus derrames. Por otro lado, aprendí mucho respecto a las propiedades físicas y químicas de los hidrocarburos que me ayudó a entender de mejor manera de
¿Por qué su limpieza depende tanto de la variación de escenarios y circunstancias? Como por ejemplo, no se puede usar una goma de Shannon que aprovecha las diferentes polaridades para separar los hidrocarburos del agua en corrientes fuertes debido al rápido flujo de agua, o que los skimmers y bombas no se pueden usar en bajas profundidades por el riesgo a dañar la fauna y la flora que habitan debajo del agua. El resto de este módulo me pareció muy enriquecedor en muchos sentidos, ya que los derrames de petróleo son muy comunes y afectan más de lo que parece a una comunidad. Estos hidrocarburos integrados en el agua afectan de una manera negativa a la vida, ya que en su mayoría son completamente tóxicos y afectan la productividad humana. Por otro lado, lo visto en clase me ayudó a comprender las consecuencias reales de este evento, el por qué pasan y cómo solucionarlo, desde el hecho de cómo un hidrocarburo afecta al agua y de cómo es que el agua y los hidrocarburos no son solubles debido a su polaridad, ya que los hidrocarburos son no polares y el agua es polar y por ello no pueden tener una solubilidad correcta. Es por ello que implementar soluciones al saber las propiedades químicas nos trae un sinfín de ventajas para la solución de este reto y claro, para saberlo en nuestro día a día. Como conclusión, puedo decir que el derrame de petróleo en Cadereyta tuvo un gran impacto, tanto ambiental como social. En lo ambiental, terminó con todas las especies, tanto flora como fauna, que se encontraban alrededor, y esto también afecta a lo social, ya que las personas que viven alrededor se exponen a enfermedades causadas por el petróleo. Yo pienso